Muy bien, 11:03 de la mañana. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Tenemos temas varios para conversar. Entre otros, vamos a iniciar este bloque hablando de, yo diría, un hito médico que hace pocos días se realizó en el Ecuador, y es que se pudo hacer un doble trasplante. Usted pensará que, bueno, ¿qué es un doble trasplante? Bueno, significa que no solamente fue uno a una sola persona, sino que fueron dos a la misma persona, dos trasplantes, en este caso de pulmón, si no me equivoco. Está aquí el doctor Juan Carlos López, médico intensivista del HCAM. A propósito, ahí se realizó la operación. Fueron muchísimos médicos, ya vamos a ir preguntando detalles para que ustedes también vayan sabiéndolo. Las líneas se abren porque además uno se le despiertan muchísimas preguntas cuando escucha de este tema. 3970-813, 3970-822. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Usted es un maestro. No tanto. Oiga, es un maestro, yo lo recibí así. ¿Es un hito para la medicina esto que se logró hacer, doctor? Pues sí, en realidad es un hito para la medicina ecuatoriana. ¿Por qué? Porque es el primer trasplante que se hace a nivel del Ecuador de los dos pulmones. Y otro hito que también marca historia es el primer trasplante que se hace a una altura de más de 2.800 metros sobre el nivel del mar a nivel mundial. Eso también importa entonces, por la supuesto, altitud en la que estamos. Porque conforme subimos de altura, la presión de oxígeno va disminuyendo. Entonces, nosotros teníamos la incertidumbre de que qué va a pasar con los pulmones que se van a trasplantar en Karina Cuascota, que es la paciente a la que le trasplantamos, precisamente por la altura, donde existe un nivel de presión de oxígeno más bajo en relación al nivel del mar. Increíble, hay muchísimo más de qué hablar, pero justo, Ame, podemos hablarnos y referirnos en este momento de la paciente. Tenemos mucha información al respecto que de seguro usted quiere saber, pero antes vamos a ver un video pequeñito de Karina Cuascota, que fue justamente la beneficiada, y también su esposo, que nos cuenta sobre su testimonio de vida. A continuación, veámoslo. Aquí el tratamiento en el hospital. Ingresé desde el principio, cuando recién estaba creándose el programa de trasplante pulmonar, y después de 3 años se dio lo que tanto le pedí a Dios, la operación, y hoy día estoy feliz, sin oxígeno, adelante, gracias a los doctores, a todo el grupo médico, a los rehabilitadores, a mi familia, que siempre me apoyó, y principalmente a Dios por haber hecho este milagro. Empecé con un diagnóstico de asma. Luego me dijeron que era minifibrótica, luego una neumonía multifocal, y así varios diagnósticos, y ninguno era el correcto. Entonces el trato de la enfermedad básicamente era para que yo no siga sufriendo. Incluso en una casa médica ya me desahuciaron, me dijeron que tenía 2 años de vida y que no podían hacer nada más. Es algo increíble, le doy gracias a Dios por todo esto. Es una sensación que creo que solo una persona que ha vivido lo que yo he vivido podría, o sea, es algo indescriptible. Wow, fantástico. Le cambió la vida a esta paciente, doctor. Así es, son cambios que se dan tanto en la calidad de vida como en la expectativa de vida. En la calidad de vida, porque ella ya no depende de oxígeno. Ella pasó por 4 años consecutivos usando oxígeno las 24 horas del día, con una capacidad física muy limitada. Ella no podía hacer actividad más allá de dar 6 o 10 pasos antes de que le dé una dificultad respiratoria. La enfermedad que ella tenía es una enfermedad que se llama bronquiolitis constrictiva, que es una enfermedad que se produce una inflamación en las partes bajas de la vía aérea, que le provoca un proceso de cicatrización e impide que el aire entre normalmente a los pulmones. ¿Por qué pasa? ¿Se contagia? En este caso no. Bueno, esta es una enfermedad adquirida. Ella tenía una enfermedad de una artritis juvenil, que fue la que finalmente le complicó a la parte pulmonar y provocó esta bronquiolitis constrictiva en ella. Bueno, a ella le hicieron entonces este doble trasplante. Así es. ¿Cómo fue el tema de la operación? ¿Cuántos médicos estuvieron involucrados? Bueno, fue un equipo multidisciplinario, cerca de 50 médicos fueron los que intervinieron, entre médicos clínicos, neumólogos, cirujanos, anestesiólogos, intensivistas, patólogos, imagenólogos,
médicos también fisioterapeutas, médicos especialistas en laboratorio clínico, enfermeras también. ¿Cuánto dura una operación de este tipo? Esta cirugía duró cerca de 12 horas, ¿sí? Se operó desde las primeras horas de la noche del 13 de julio hasta el 14, que llegó a terapia intensiva a las 11 de la mañana aproximadamente. Ajá. Doctor, cuéntanos también un poco del donante. Bueno, decir que esto se pudo gracias al donante. ¿Sabían ustedes que el 92% de ecuatorianos somos donantes? Pues, ¿qué está faltando para que también ese 8% se anime? Animémonos también cuando nosotros vamos a renovar la cédula, por ejemplo, a ser donantes definitivos. Cuéntanos un poco del donante. Siempre se tienen también esos, bueno, no se puede decir revelar toda la información de los donantes, pero en este caso fue muy especial también. Y él no solo ayudó a ella, sino también a otros seres humanos. Precisamente, o sea, todos sabemos que sin donantes no hay trasplantes. Entonces, es una situación en la que uno, al renovar la cédula, acepta si son donantes o no. Pero es una cosa importante que hay que mencionar, es que yo soy donante y también comunico a mi familia que soy donante. Porque muchas veces le pasa algo y cuando están en terapia intensiva y ya con un diagnóstico de muerte cerebral, la familia no sabe que él había aceptado la donación. Entonces es importante. Yo soy donante y comunico a mi familia que soy donante. Eso es muy importante. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué les parece si en este momento vemos y escuchamos también el testimonio del esposo de la persona a quienes operaron? A él también le cambió la vida, por supuesto. Veamos qué nos dice. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Pablo Morales, tengo 33 años. Soy esposo de la primera paciente de trasplante bipulmonar de Carlos Andrade Marín. Estamos muy felices, muy alegres por todo lo que han hecho los doctores, los especialistas, muy profesionales. Y sobre todo darles gracias a ellos, a la familia, siempre nos han estado apoyando, y a cada una de las personas que Dios ha puesto en nuestro camino. El proceso de esto fue hace 3 años. Mi esposa no podía respirar, empezó a usar oxígeno las 24 horas, no podía hacer sus cosas básicas en el hogar, incluso dejó de trabajar, incluso se jubiló por invalidez. Y todo esto fue un proceso que no se veía, pero poco a poco, con el protocolo de los doctores que hicieron que todo esto se haga realidad. Estoy muy contento, mi esposa está recuperándose favorablemente y nosotros le estamos esperando muy felices en el hogar. Hablemos de la recuperación. ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Cuál es la nueva expectativa de vida que puede tener esta paciente y qué nivel de vida y calidad de vida puede esperarle? Bueno, sí, un paciente para optar a un trasplante pulmonar, primero debe tener una enfermedad pulmonar terminal, cuya expectativa de vida sea menor a 2 años. ¿Sí? O sea, que tiene que ser urgente. Sí, Karina tenía una expectativa de vida a 6 meses. Wow. ¿Sí? Una vez que se le trasplantó, la expectativa de vida puede incrementarse hasta 7 años y hasta 20 años. Hay reportes a nivel mundial de un paciente que fue trasplantado de pulmón que tuvo esa sobrevida. Y aquí viene un proceso de rehabilitación intensa, no solamente respiratoria, sino física, en donde ella debe adaptarse a sus nuevos pulmones y ir incrementando poco a poco la tolerancia a esos nuevos pulmones e incrementar su actividad física de a poco. Impresionante toda la historia, ¿no? Y todo lo que esto significa, los avances médicos, que sí, Ecuador también es parte de los avances médicos y este fantástico hospital a la cabeza, por supuesto, Amelina. Y esta mañana también tenemos una llamada muy especial, es Marta Andrango, ella es la hermana de Karina Cuascota, con quien queremos conversar para también compartir estas buenas noticias que tenemos en nuestro país y ahora en su familia. Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, señorita, aquí. Marta, ¿cómo está? Cuéntenos cuál es también su energía que tiene ahora, cómo ha cambiado en su familia también esto de que su hermana ya tiene más esperanza de vida también. Ay, por supuesto, muy contentos, agradecidas de Dios y de todos los médicos del Hospital Carlos Andrade Marín, porque en realidad le devolvieron la vida a mi hermana Karina. Desde hace 4 años que ustedes también estaban ya
padeciendo como familia con este problema y hace 2 años, bueno, estaban esperando ya en la lista de espera. ¿Cómo fue esa llamada cuando ustedes recibieron que su hermana ya iba a poder recibir este trasplante? Ay, no, le cuento que esta fue la tercera fue la vencida, porque la primera vez sí nos cogió con mucho sentimiento. Nosotros sabíamos que era una cirugía de vida o muerte, entonces estábamos totalmente angustiados. La segunda vez lo tomamos con más calma, y la tercera vez pues vamos volando al hospital y con ese positivismo que mi hermana nos embriagaba. Y ese es el mensaje también que podemos enviar, Marta, a quienes están esperando un trasplante, a tener fe, a tener esperanza. Exacto, sí, por Dios, no pierdan esa fe y esperanza que existe un Diosito y se hizo el milagro a esas personitas que seamos donantes, demos esperanza de vida a las personas que sí lo necesitan, que Dios va a guardar un espacio en el cielo para estas personas tan buenas y generosas. Qué lindo, Marta, le agradecemos muchísimo por su tiempo también, que sigan en esta lucha, que sigan apoyando a su hermana, que toda la familia también se una, porque eso es muy importante. Sí, muchas gracias, muy amable, y mil gracias a todas las personas que colaboraron para que se haga realidad este trasplante de mi hermana Karina. Le mandamos un abrazo enorme a usted y esperamos pronto también conocer personalmente a Karina. Muchas gracias, muy amable. Qué motivo, Artur. Muchísimas gracias, a Marta. Por supuesto que sí. 50 médicos, alrededor de 12 horas de cirugía. ¿Cómo funciona eso, doctor? Es decir, hay unos turnos especiales en los que entra un equipo especialista de una cosa, luego sale ese equipo, entra el otro, o hay alguien que está ahí las 12 horas. Bueno, en realidad hay una orden de alerta y un equipo está pendiente las 24 horas cuando se genera un probable donante. Un donante debe ser diagnosticado de muerte cerebral. En este tipo de... Sí, aquí en el país los que son opcionados para donar son los pacientes que son diagnosticados de muerte cerebral. Y ese diagnóstico puede darse a cualquier hora del día, en realidad. Estar siempre pendiente. Entonces, claro, se alerta de que hay un probable donante, entonces se hacen los estudios respectivos y se envía los datos del paciente al INDOT, que es una entidad adscrita al Ministerio de Salud, que es el Instituto de Donación de Órganos y Tejidos. ¿Cuánto dura más o menos, doctor? Bueno, desde que se detecta. Hay que tomar en cuenta que un donante no solamente dona pulmón en este caso. El donante que donó los pulmones para Karina... ¿Es el mismo propósito? Tiene que ser la misma persona en este caso, ¿no? Sí, también donó 2 córneas y 2 riñones, es decir, que hay varias personas que se beneficiaron de ese donante, entonces por eso hay que recalcar y resaltar la donación de órganos. Entonces, una vez que se hacen los estudios respectivos, la INDOT hace la correlación del donante para evaluar la correlación con los posibles receptores. Entonces se hace la alerta y una vez que ya se asigna un órgano a la persona más idónea para ese donante, entonces se hace la activación y se retiran los órganos para trasplantarlos en la nueva persona. Desde que se le retiran los órganos a la persona donante hasta que llegan al paciente, ¿cuánto tiempo puede pasar? ¿Cuánto tiempo ese órgano funciona? Es inmediato, no debe transcurrir más de 6 horas. En este caso, por ejemplo, empezaron el retiro de los órganos del explante, que se llama, desde las 9 de la noche. Y fueron ¿Aquí en Quito también fue? Aquí en Quito, sí. Fue todo realizado por personal ecuatoriano. A las 9 de la noche y empezaron ya el implante, es decir, la colocación de los órganos nuevos a las 12 de la noche. Fue inmediato. Inmediato, exactamente. No pueden pasar muchas horas porque puede dañarse los órganos. El tejido y todo, por supuesto. Así es. Después de esta, bueno, llegan entonces los órganos, empieza la cirugía de 12 horas, como hablábamos hace un momento, en el que uno va viendo si van calzando. ¿Cómo funciona esto? Bueno, eso ya se lo hizo previamente. Antes de hacer el implante, como decía, sí, primero para optar el trasplante de pulmón se debe establecer que sea el mismo tipo de sangre y luego las dimensiones del pulmón. Entonces ya se sabe, se hacen mediciones en radiografía de tórax en relación a Karina, por ejemplo, ¿no? Sí, deben ser similares y una vez ya hecho eso ya se realiza. Entonces primero se trasplantó el pulmón derecho y luego se trasplantó el pulmón izquierdo. El pulmón derecho duró cerca de 8 horas y el segundo pulmón cerca
cerca de 4 horas. Recordarles que en Latinoamérica Ecuador es el 6º país en que se realiza esta intervención. Pero agradecemos también a Oscar Rosero, quien nos llama desde Quito y nos tiene alguna consulta. Buenos días. Gracias, buenos días. Al doctor quería preguntarle cómo mismo es el procedimiento. ¿Abren la caja torácica? 1 y 2. ¿Qué tiempo de vida tiene la paciente trasplantada? Bueno, claro. O sea, es una cirugía de tórax en donde se realiza una apertura torácica, se le trasplanta primero un pulmón y luego el otro pulmón, como ya mencioné. En este caso, Karina también recibió un tipo de gas que se llama el óxido nítrico, que es un dilatador de los vasos sanguíneos para mejorar la presión de la arteria pulmonar, porque Karina tenía un incremento de la presión de la arteria pulmonar. Entonces, una vez que se manejó con esto, y de hecho este gas lo recibió por 12 horas más en la unidad de terapia intensiva. Doctor, desde el día en que se despierta de la anestesia, es decir, 12 horas de operación, 1 hora después se irá despertando la anestesia, ¿ella ya respira mejor? Es decir, desde ese momento ella ya puede respirar y recibir mejor oxígeno. En este caso, Karina llegó a terapia intensiva con un ventilador artificial, el cual se lo mantuvo por cerca de 2 días. Okay. A los 2 días se realizaron unas pruebas para ver si ella ya podía respirar por sí sola. Las pasó todas y se le retiró el respirador y se le retiró el tubo que tenía a nivel traqueal. Ella, posteriormente a eso, usó oxígeno, pero ya a dosis muy bajas, por 6 días más. Después de eso se le retiró y ahora ya está en casa, disfrutando de su familia, sin oxígeno y con una actividad física que ya ha mejorado notablemente. Ella tiene que hacer un proceso de rehabilitación, como decía, respiratoria y física. Ella tiene que acudir 3 veces por semana al hospital para realizar este tipo de rehabilitación. Es importante también mencionar que ella debe recibir medicación de por vida, terapia inmunosupresora, que son medicamentos que sirven para disminuir las defensas. ¿Por qué? Porque las defensas pueden atacar al órgano. Exactamente. Un cuerpo ajeno al final. Entonces son células extrañas en donde las propias defensas pueden atacar y puede provocar un rechazo del órgano. Entonces ella debe recibir terapia inmunosupresora de por vida. Claro, esto incrementa el riesgo de otras posibilidades como las de infecciones. Claro. Por eso Karina debe cuidarse siempre mucho, tener cuidado especial, porque los pulmones están directamente relacionados con el aire ambiente. Y nosotros sabemos que en el aire ambiente pueden haber gérmenes que pueden aprovechar esta situación de baja de defensas y provocar un proceso infeccioso. Entonces hay que cuidar esa parte también. Doctor, de los otros casos que han existido en los otros países, ¿también ustedes pudieron investigar cómo han reaccionado después de varios años de estos pacientes? Sí, o sea, como decía, hay una expectativa de vida importante que puede llegar hasta 20 años. Entonces, siempre y cuando haya un cuidado importante de la inmunosupresión y de la rehabilitación, que es fundamental. ¿Sí? Ella también hay que destacar que ella tenía su artritis juvenil, entonces ella debe hacerse un seguimiento y un control de esta enfermedad por parte de los médicos reumatólogos. Ella tiene 30 años de edad. 30 años, la mejor de las suertes. Le mandamos las mejores energías, estamos pensando en ella constantemente y que vaya mejorando. Lo último, doctor, ¿cuánto más o menos podría costar esta intervención en un hospital privado? Bueno, cerca de $250,000. Más o menos de eso. Aproximadamente. Bueno, hay que recalcar que esto fue realizado en un hospital público, claro, en donde no costó nada. Y hay que recalcar, o sea, fue un hospital del Seguro Social, pero gracias a la red de salud está beneficiado cualquier paciente que tenga una enfermedad pulmonar terminal puede beneficiarse del trasplante pulmonar. Así es. Fantástico, doctor. Muchísimas gracias por dejarnos este buen mensaje, esta buena noticia. Un abrazo inmenso también a quienes nos están viendo y a quienes van a ser trasplantados próximamente. No pierda la esperanza. Seguro, lo que usted está esperando va a llegar antes de lo que usted cree. Así que nada, ponerle muchísimas ganas y muchísima fe. Doctor, muchas gracias por venir y felicitaciones. Muchas gracias. De verdad. Amén. Nos vamos a la pausa. Gracias, doctor. Nos vamos a una pausa, pero seguimos con más temas también de salud. ¿Qué es la preeclampsia? Tenemos un especialista que nos hablará sobre el tema. Ya venimos.